Y ahora sí. ¿Quién quiere empezar a recordar lo que vimos el miércoles pasado? ¿Por qué se ponen Eh, tímidos, cabros? Estuvimos viendo en un país Matplotlib y ¿Ya? herramientas de gráfico. Ujú. Eso es desde el punto de vista de programación. Y desde el punto de vista de la materia que vimos el miércoles pasado, Cómo programar para hacer algunos gráficos ¿gráficos de qué? de los impulsos unitarios y de... no me acuerdo el nombre. De esas como escaleras. De esos como bloques. De secuencias en general, ¿cierto? Sí, sí. Ya, claro. Entonces, como bien decía su compañera, vimos impulso unitario, escalón unitario y exponencial, creciente y decreciente, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces aquí veíamos cómo construir nuestro impulso unitario centrado en cero de una manera booleana, con verdaderos y falsos. Luego aquí en la celda esta 16 teníamos la construcción del gráfico en sí, que decíamos que se creaba el paño de la figura así en blanco con esta primera línea. Luego colocábamos la figura sin ningún eje, sin ningún título, sin nada, solamente la información del impulso y le decíamos con qué forma fuese. Este RO habíamos dicho que era con puntos rojos y luego en la línea siguiente configurábamos para que todos fuesen de color negro y de grosor 2. Entonces así nos quedaba la figura. Y luego con estas últimas 5 líneas nosotros le indicábamos los límites de la figura y las magnitudes de los ejes y el título, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? sí, sí. Ya, bacán. ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos visto? eh, Al impulso, al escalón. Por mi parte, no. ¿Alguien más? Chicos, no sean tímidos y la idea de esta ayudantía es que ustedes salgan de cualquier duda que tengan. Por más pequeña que sea, todo es pregunta, todo es válido. También vimos los dos casos de la secuencia exponencial, que eran decreciente y creciente. Y lo vimos con escribirlo de dos maneras, con una suma de comprensión de listas o con un ciclo for completo, con una sentencia if y con una sentencia else. Luego aquí hacíamos lo mismo para el dibujo. Tengo una pregunta de allá arriba que no pregunté en la anterior clase. ¿Para qué era el punto append? El punto append es porque nosotros vamos a tener un objeto lista, que es este que está, este equipo de cero, que es un objeto lista que está vacío. Entonces nosotros vamos a ir apendiendo o añadiendo elementos a esta lista vacía, como una última posición. Entonces, esta lista está vacía
En una primera vuelta del for, añadimos nuestro primer elemento a la posición 0. Luego, en la siguiente vuelta del for, añadimos el elemento en la posición 1. Y así sucesivamente hasta llegar al largo del for. Ah, ya. Solo se usa con ese for, entonces. No, se ocupa solamente con este objeto, con lo que es corchete, con el objeto lista. Ah, Ahí se ya. ocupa el append. Súper. Gracias. Disculpa, a mí me saltó una duda ahora que está en esa parte, la celda 26. 26. Bueno, igual, cuando tú nombras la figura, eh, como que le colocas dos nombres. No sé por qué se hace eso. Ya, mira, te explico. Cuando uno trabaja con Matplotlib, que es la librería para poder graficar, uno va a crear dos cosas. Una cosa se llama la instancia axis, que viene siendo este segundo elemento, y luego uno crea, o sea, primero uno crea el objeto figura. ¿Qué quiere decir eso? Que primero vamos a decir, con nuestro objeto figura vamos a decir, ok, aquí tengo una hoja de papel. Y luego, con la instancia axis, nosotros vamos a decir, ok, en esta parte del papel nosotros vamos a dibujar. Básicamente eso significa. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, creo que sí, pero ¿cuál de los dos representa el papel, por así decirlo? Ya, la figura es el papel, el Ya. FIG. Entonces, claro, nosotros tenemos que, desde donde está aquí mi cursor, hasta acá abajo, todo esto es papel. Pero no vamos a ocupar todo el papel para dibujar, sino que vamos a ocupar una parte del papel para que se pueda aprovechar mejor la figura. Entonces, esto que está considerando los títulos y todo lo que está en este cuadrado o rectángulo negro, vendría siendo la instancia axis. Diego, ¿Sí? ¿y qué pasa si, en caso hipotético, tú borraras esa primera parte de FigX y ejecutáis el código? Tú dices si comentara Sí, esta línea. por curiosidad Así. nomás. Sí. No, 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 no. Borrar hasta la coma. Ah, Hasta ok, ahí. ya. Y solamente ejecutar el. ¿Quieren que lo explique o quieren verlo? Sí, yo era por curiosidad nomás, para Sí, ver la sí. No, diferencia. sí, está bien la pregunta. Déjame cargar las librerías. Entonces, necesitamos cargar nuestra secuencia. Y después dijimos que íbamos a tocar esta figura, ¿no? Ya, porque tenemos esta figura. Entonces tenemos que ejecutar esto, porque si no, no vamos a tener elementos para graficar. Y ejecutamos esto. Nos tiró un error de atributo. ¿Por qué? Porque tanto nuestro objeto figura como nuestra instancia axis quedaron dentro de un solo elemento. Entonces, si nosotros queremos manipular la figura de esto, tendríamos que ocupar AX-XP1 corchete 0 para poder referirnos a la figura y AX-XP1 corchete 1 para referirnos al axis. Porque esto quedó guardado como una tupla, como un par. ¿Sí? Así como si fueran los dos elementos en uno, Claro. la figura y el. Ahora vamos a crear una celda abajo para que vean lo que pasa. En que si nosotros hacemos aquí AX
xp1 nos debería arrojar que hay dos elementos dentro de esta variable. Entonces dice, dentro de esta variable AX y xp1 tenemos una figura de tamaño 700 por 500 con un axis y tenemos un axis. Eso es lo que pasa, que tanto nuestro objeto como nuestra instancia quedaron en una misma variable. Entonces, si queremos solucionar esto, tendríamos que partir diciéndole que nosotros queremos graficar con nuestra axis, que está en la posición 1. Y ahí vamos resolviendo errores. Pero nos va a seguir tirando el mismo error porque nos dice, un objeto tupla, o sea, un objeto par, no tiene un atributo crear un título o setear un título. Entonces tendríamos que hacer esto mismo del corchete 1 de aquí para abajo. Y eso va a resolver el problema. Pero por una cosa como de que siempre han enseñado en los tutoriales y en las clases, esto tiene que ser como dos cosas por separado. Entonces, en una variable tenemos la figura y en la otra tenemos nuestro axis. Y ahora, si nosotros hacemos esto, ya no nos va a aparecer que son dos cosas, sino que nos va a aparecer que es una sola. Nos va a decir que es un axis cuyo título está centrado y tiene este nombre, que su etiqueta del eje X tiene este nombre y su etiqueta del eje Y tiene este nombre. ¿Se entiende? Sí, la verdad es que sí se entiende. Álvaro, Sí, sí. Es que yo tenía una duda de qué es lo que significaba que fuera el papel, pero ahora queda súper claro. bueno, déjame ver si ya tengo la visita. Entonces tenemos, a fin de cuentas, como que esto va a ser nuestro objeto figura, y esto que está acá adentro va a ser nuestra instancia axis. Uno es el objeto y el otro es como la acción de dibujar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que se vio en la ayudante anterior? ¿No? Al Sí, parecer no. Al menos yo no. ya. Los más callados. Bicho, ¿cómo vais? ¿Todo bien? Sí, por ahora todo bien. Ya, bacán. Benjamín, Sí, todo bien por ahora. ya. Eh, ¿Quién más tengo acá en la reunión? Ricky, el Ricky. Sí, he entendido todo, chiquito. Bueno. Entonces, un break mientras armo la otra reunión. Y seguimos con la segunda mitad de la ayudantía. ¿Ya?
Porque esta Ok, cuestión, ok. esta cuestión ya me está avisando que me quedan 7 minutos. Y démosle al tiro con nuestra parte 2. Entonces, lo que nos quedaba pendiente era un segmento escalón, una multiplicación de secuencias y el shifteo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos armar? Bueno, el título está ahí, pero ¿cómo se le ocurre en cuanto a programación de cómo hacer un segmento escalón? Esto es lluvia de ideas, chicos. Sí, con una condición. Con la típica Ya, condición del n, que siendo menor que cierto valor es 0 y mayor que otro valor es 1. ya, una doble condición, sí, es una opción. Con esa doble condición, lo que tú estás logrando es un segmento de escalón, sí, a secas, pero no estamos armando una resta de escalón unitario. ¿Cachai? Porque por definición un segmento de escalón unitario es una resta de dos escalones unitarios, que uno está shifteado con respecto al otro. El hecho de que decir que están shifteados, es decir, el hecho de que uno parte en cero, pero el otro no parte en cero, parte en otra posición. Entonces, partamos por ahí. Armemos, vayamos donde está el escalón unitario y copiemos esto. Copiemos nuestro escalón 2 veces, pero que ahora nuestro n, uno de nuestros dos n's va a ser distinto. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Sí, Ya. Entonces, en este caso, ¿cuál resta a cuál? Escalón 2 menos escalón 1, escalón 1 menos escalón 2. Se supone que el 2 parte desde el 5 y el otro parte desde el 0, así es que el n2 resta el n1. Dijiste que nuestro escalón 3 sería escalón 2 menos escalón 1. ¿Eso dijiste? ¿O al revés? Al revés, está silenciado mi micrófono. Del escalón 1 resta el escalón 2. Printemos para salir de la duda. ¿Entienden todos por qué escalón 1 menos escalón 2? Sí, no, más lento, lo dibujo. sí, yo creo que sí. ¿Sí se entendió o sí lo dibujo?
Ambos. Ok. Ya. Entonces, este va a ser nuestro eje de tiempo de muestras. Entonces decimos, nuestro escalón 1 parte aquí en 0, ¿cierto? Entonces tenemos puros unos de aquí en adelante. ¿Cierto? Y tenemos que nuestro escalón 2 parte aquí en 5. De aquí al infinito nuevamente. Nosotros queremos rescatar esto que está aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Más lento? Sí. Sí. Ya. Entonces, tenemos que nuestro escalón que está en azul, nuestro escalón 1, nuestro escalón 2, el que está en naranjo, y lo que está cerrado en verde, vendría siendo nuestro escalón 3. Entonces, a nuestro escalón 1, que va desde 0 a infinito, tenemos que restarle nuestro escalón 2, que va de 5 en adelante. Y eso nos da como resultado un escalón. Un segmento de escalón. ¿Sí? Disculpa, pero de pura duda nomás, ¿cómo se hubiera... el resultado hubiera sido el mismo si hubiera sido al revés? O sea, escalón 2 menos escalón 1. Veamos. Vamos a crear un escalón 4. Esto va a ser escalón 2 menos escalón 1. Lo vamos a printear. Ya comprendí, comprendí. Muchas gracias. En vez de en vez de quedar un escalón como para subir, nos quedó un escalón para bajar y después volvemos a subir. Ya. Entonces borremos este dibujito, ya que se entendió la idea. Ese también cuenta como escalón, o sea, como... Sí, cuenta como escalón unitario, aunque esté en negativo, ¿no es cierto? Eh, es un escalón unitario, sí, pero es un segmento de escalón, pero como te dijo, en vez de pensarlo como un escalón que va subiendo, hay que entenderlo como un escalón que baja y vuelve a subir. Claro. Sí, porque yo hago la analogía con el audio digital, que Claro, igual hay piénsalo como que valores está negativos. con la fase opuesta. Sí, eso. Es un escalón unitario con la fase opuesta. Podría decirse de esa manera, claro. Ya, continúo. Entonces ahora la idea es dibujarlo. ¿Prefieren dibujarlo como un solo segmento de escalón o lo dibujamos en los pasos que hicimos recién con el dibujo? Así como primero un escalón, después dibujamos el siguiente y después dibujamos la resta. ¿Cuál dibujo les parecería a ustedes más explícito sobre este segmento de escalón? O sea, yo creo que a gusto del consumidor, ¿no? Por eso les estoy preguntando a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dibujar solamente el segmento de escalón o dibujar escalón 1, escalón 2, escalón 3? Yo me inclino por la primera opción, Primera opción, solo el segmento de escalón. ¿sí? ¿Ya? ¿Alguien
Alguien dice yo, está de acuerdo, dedito para arriba, dedito para abajo. Sí, yo estoy de acuerdo. Que igual con el dibujo anterior ya estaba más que claro. Ya. Los dos escalones. Bueno, entonces, nuevamente, reciclamos código. Vayamos a este mismo, que es del escalón. Ya. Nos vamos a encontrar y reemplazar. Y en vez de escalón a secas, vamos a trabajar con escalón 3 para mantener el nombre de la variable. Cambiamos el título. Ya. ¿Está bien ahí? ¿Me falta algo? Le doy nomás el correr. Sí, debería funcionar. Exacto. Funcionó. Entonces aquí tenemos ya el segmento de escalón unitario. ¿Sí? Hablando ya en el contexto de señales. ¿Cuándo podría llegar a suceder un escalón unitario? De señales en términos audio, Claro, ¿cómo podríamos tener un segmento de escalón? con una onda cuadrada, por ejemplo. No, no tan así. Piénsalo como lo que acabamos de hacer. Que teníamos una señal 1, teníamos una señal 2, y nos generó, y la interacción de estas dos nos generó una tercera. Ah, Piénsalo así. ¿Cachai? Una especie como de cancelación. Aunque esto es matemática nomás, a nivel de señales como tal, no es que suceda un segmento de escalón unitario, pero sí sucede que hay momentos en que la señal se cancela. por posición de fase, decís tú. Claro, por Ah, posición de fase se cancelan, pero en ese caso cuando coinciden, no debería ser uno, debería ser dos. claro. Pero esa es la idea, claro, se entiende. Sí, en ese caso sería una suma, si es que se duplica. Claro, pero ahí sería como una suma por intervalos y una resta por intervalos. Pero bueno, eso queda como para discusión, no es como que sea en estricto rigor. Continuemos entonces ahora con multiplicación de secuencias. ¿Qué secuencias podríamos llegar y multiplicar? Disculpa, Diego, antes de que siga avanzando me queda una duda. Dime. Cuando haces la resta de los dos vectores, Ujú. o sea, claramente ahí lo escribiste como una resta y funcionó, pero ahí se resta elemento con elemento. Claro, esto es una resta elemento por elemento. Ok, quería aclarar eso. Gracias. Ya, entonces, multiplicación de secuencias. ¿Qué secuencia a usted se le ocurriría multiplicar una con otra?
de las que vimos en este mismo cuadernillo. Podríamos, no sé, multiplicar esa misma anterior que nos dio de resultado, el- esa misma, Ujú. no sé, con la exponencial, por ejemplo. Ya, sí. Yo me inclinaría por esa opción, ¿eh? ¿Qué dicen los demás? Porque multiplicar un impulso con un segmento, con un escalón no es como muy atractivo que digamos. Serían puros ceros por uno y ya sabemos el resultado. Entonces, vayamos a lo que nos dijo Álvaro. Entonces vamos a reciclar esta idea de que ya tenemos nuestro escalón 3. Entonces acá abajo lo vamos a llamar, ¿no? Y vamos a crear. Ya, ahora la pregunta. ¿Creciente? ¿Decreciente? Nuestra exponencial. Álvaro, ya que fuiste el propulsor de la idea. Yo creo que decreciente, igual como vi el gráfico arriba, Ya. acá abajo se ven muy pequeños, supongo que va a quedar difícil de ver. Bueno, buena observación. Muy buena observación. Entonces vamos a rescatar esto. Vamos a cargarlo, por si acaso, para poder tenerlo a mano. Entonces tenemos que nuestra XP1 va a ser multiplicada por nuestro escalón 3, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí con un comentario. Ahí los traemos al fresco, como se dice. Ya, entonces, esto para que sea más gráfico, vamos a hacer una figura de 3 pasos o de 3 axis. ¿Ya? En una primera axis vamos a dibujar nuestro segmento de escalón. En una La segunda... cagamos, weón. No en una- tenemos el Expo 1. ¿Ah? ¿Qué pasó? Oh, disculpa, yo tenía el micrófono abierto. Ya, tranqui. Entonces, en una primera axis vamos a dibujar nuestro escalón. En una segunda axis vamos a dibujar nuestra exponencial decreciente. Y en una tercera vamos a graficar la multiplicación de ambas. Entonces aquí nos falta crear la multiplicación. Nuevamente esta multiplicación va a ser elemento por elemento. Los que compartan posición 0 se multiplican entre ellos, los que compartan posición 5 se multiplican entre ellos y así. Entonces aquí teníamos nuestro segmento escalón, que eran puro 0, a excepción de un trocito, que eran unos. Luego teníamos nuestra exponencial decreciente, que desde 0 en adelante iba cayendo desde 1 en dirección a 0 con un comportamiento exponencial. Y se multiplicaron entre ellas y nos quedó esto de aquí, estos 5 numeritos. Y todo lo demás es 0.
Entonces vamos a reciclar un poquito de código. Pero este código va a sufrir más modificaciones. Que dijimos que va a ser con 3 axis. En este caso lo vamos a dibujar con 3 filas. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos esto, ¿qué creen que va a pasar? ¿Alguna idea? ¿Va a tirar bien? Hay que cambiar los nombres. Ya, buena observación ahí. Hay que tener cuidado con los nombres de las variables. Correcto. Pero así tal cual está el código ahora, ¿qué creen que va a pasar? Nos va a graficar igual, nos va a tirar un error, nos va a tirar el puro gráfico pelado, sin nada. O mejor, en qué número de línea creen ustedes que esto se va a caer? Ahí ya les di una pista. Benjamín, Bastián, ¿alguna idea? No se me ocurre. Tenía la duda de por qué se cambió la fila a 3. Sí, ya mira. Dijimos que recién íbamos a graficar esto en 3 pasos. En una primera axis íbamos a dibujar nuestro segmento de escalón. En una segunda axis vamos a dibujar nuestro exponencial decreciente. Y en una tercera axis vamos a dibujar la multiplicación de ambas. Por eso cambiamos de tener una sola fila y una sola columna a tener 3 filas y una sola columna. Vale. Eso. Entonces, ¿alguien se tira un número en dónde se va a caer? Dani, Rafael, ¿alguna idea? ¿No? Se supone que ese código es para multiplicar, o sea, es para la multiplicación de las funciones, ¿verdad? Sí, claro, este código lo vamos a burguetear un poco, lo vamos a tijeretear y agregar cosas para que sea para la multiplicación. Sí, es que en el código en ninguna parte veo la variable así, mult. Ya, claro. Entonces, Por eso de momento digo, estamos recién empezando a tijeretearlo. ¿Dónde crees tú que con el único cambio que hicimos, el código se va a caer? Porque el único cambio que hicimos fue cambiar la cantidad de filas. Se va a caer en la línea 2, en la 5, la 6 o de la 10 en adelante. estoy pensando. Chicos, por si acaso también me basta un no sé, ¿eh? Yo por ahora no sé, pero eso estoy No pensando. sé. Sí, la idea igual es que aprendan un poco de esto. Porque si bien la programación no es del todo vital, es una buena herramienta el saberlo. Entonces, les digo de antemano, aquí se va a caer, en la línea 5. Entonces nos dijo, un objeto NumPy, un arreglo de NumPy, o sea, un objeto arreglo NumPy, no tiene un atributo stem. Entonces, sacamos de la duda. Aquí printeamos
¿qué es AX escalón 3? ¿Qué creen ustedes que va a ser? ¿Qué creen ustedes que va a contener AX escalón 3? ¿Qué cosas van a estar adentro de esta variable? Yo creo que puros ceros y 5 unos. La forma en la que estaba graficado. Ojo, AX escalón 3, la instancia axis, no la variable escalón 3 o la variable mult. Dentro de AX escalón 3 vamos a tener 3 objetos axis, que cada uno va a coincidir con columna 1, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3. Pero por índices va a ser 0, 1 y 2, porque Python comienza desde 0. Entonces, para ir arreglando estos detalles, de aquí en adelante, este 3 va a tener que estar acompañado de unos corchetes, indicándole a qué axis, con qué axis estamos trabajando. Entonces aquí le estamos dando la instrucción de que solo en la primera axis nos dibuje todo esto. ¿Qué va a pasar con las otras dos axis? Me va a tirar error, me va a graficar vacío, me va a dibujar un puro cuadrado sin nada adentro. ¿Qué creen que va a suceder? Yo creo que no se van a graficar. Yo igual, que va a ¿Qué- quedar o sea, así. pero se van a graficar, me refiero. ¿Abajo va a quedar en blanco o va a quedar un cuadrado nomás, vacío? Porque claro, no se va a dibujar, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué nos va a mostrar? De ahí que apenas termina nuestra axis 1, ¿hay nada? ¿O nos va a dibujar puros cuadrados vacíos? Si le insinuaste, yo creo que eso pasa. Bien. Entonces, de momento, eso es lo que nos dibuja. Nos dibuja dos cuadrados vacíos. Entonces ahora nos falta añadir en este segundo cuadrado lo que viene siendo nuestra exponencial decreciente y en esta última de acá abajo nuestro segmento de secuencia exponencial decreciente. ¿Sí? Entonces vamos para allá. Ya. Entonces, ahora nos debería dibujar los tres gráficos, pero solamente está señalado los títulos y la etiqueta en el puro primero. Veamos qué sucede. Magia. Ahí tenemos en nuestro segmento de secuencia exponencial decreciente. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Más allá de que sí vi la notificación de que nuevamente Zoom me está jugando una mala pasada. Diego, ¿podrías subir un poquito?
para ver bien lo que está escrito arriba. Esto fue lo que añadí. Diego, yo tengo una duda. Ujú. Eh, en la parte de abajo del código, donde se ponen las etiquetas de los gráficos, eh, por ejemplo, la amplitud se repite igual en los tres gráficos. ¿Hay algún Claro. comando que sirva como para que no tener que estar poniendo el axis de cada uno, así 0, 1, 2, sino que ponga amplitud a los tres de una? No sé cómo explicarlo. Que compartan eje. Claro, que compartan esa misma Ya, etiqueta de amplitud. se puede, pero yo pensaba mostrarles eso con el eje X, porque al fin de cuentas son los mismos ejes para las tres figuras. Entonces, Sí, sí, en realidad era un ejemplo. no, sí, El ejemplo se puede. Es una cuestión que se llama Share X Axis, con que compartan el eje X o que compartan el eje Y. Entonces ahí es como una condición booleana que tú le decís, quiero que sí compartan eje o que no compartan eje. Entonces si colocamos que sí compartan eje, de este menos 15 15 desaparece, de este menos 15 a este 15 desaparecen, pero acá abajo sí se quedan. Entonces los tres van a compartir la misma magnitud del eje, pero solamente los números van a estar en la última figura. ¿Sí? sí, entiendo. Gracias. Eh, bueno, vamos a tener que armar un enlace parte 3 para poder explicar esto del shifteo. En verdad pido disculpas. Zoom normalmente no me falla, ahora sí me falló. Así que otro break de unos 5 minutos. Sí, ahora sí son 5 minutos. Si quieren aprovechar de ir al baño, tomar agua, lo que sea. Ya, entonces nos quedaría una última sección de la ayuntía que vendría siendo el shifteo. ¿Qué entienden ustedes por shifteo o desplazamiento? Que es el otro nombre que igual se le conoce. Yo lo entiendo como tomar los valores de una secuencia y moverlos hacia el lado negativo o positivo del eje. Desplazar una secuencia en el tiempo, a fin de cuentas. Claro, Ya sea para antes o para después, pero desplazarla, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, vamos a utilizar nuestro mult otra vez. O sea, nuestro mult, que es nuestro segmento de secuencia exponencial decreciente. ¿Ya? ¿Y cuántas unidades les tincaría moverlo? ¿Y hacia dónde? Unas 10, unas 5. 5 diría yo. Ya, 5. ¿Hacia dónde? ¿Hacia los positivos o hacia la derecha? Hacia la derecha. Ya, entonces vamos a decir que nuestro shift va a ser igual a 5. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que estos se desplazan en el tiempo. Es decir, ahora nuestro 1, que en un comienzo estaba en nuestra posición, en nuestro instante 0, ahora con este shifteo va a pasar a tener la posición 5. 5. ¿Por qué? Porque matemáticamente estamos teniendo que
que si teníamos antes una secuencia del estilo... Teníamos una secuencia antes que era de este estilo. Que esto era igual a un... Voy a escribirlo nomás porque codear esta ecuación va a ser una lata. Teníamos un segmento de secuencia exponencial decreciente, centrado en cero. ¿Cierto? No, me quedo mal escrito. Eso es lo que tenemos en un principio. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Y ahora nosotros queremos que esto ya no esté centrado en cero, sino que queremos shiftearlo. Entonces, si lo vamos a shiftear, esto pasaría ahora a estar escrito de la siguiente manera. X de n, pero más nuestro shift. En este caso nuestro shift es 5. Ya no va a estar centrada en cero, sino que va a estar shifteada. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es correr todos nuestros valores, correrlos 5 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ahí vi un dedito Sí. para arriba. Entonces ahora vamos a crear nuestra variable mult del mismo vector inicial, pero que va a estar shifteado. Y ahora vamos a ocupar una función de NumPy, que se llama NumPyRoll, que lo único que va a hacer es todo nuestro vector sumarle shift posiciones. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver más numéricamente. Entonces aquí tenemos nuestro mult, shift. Entonces ahí le estamos dando las dos variables. Queremos que a nuestro vector mult lo modifiques 5 unidades, lo corras 5 unidades. Entonces ahora hacemos mult y bajo shift para printearlo para ver cómo queda. Y ahí tenemos. Nuestro vector shifteado 5 posiciones. ¿Se entiende numéricamente qué está haciendo? Ese 0.4096. Ahora, ¿en qué instante de tiempo está? ¿En qué muestra? En la 9, ¿Por qué en la 9? porque parte desde el 0. Ya. Originalmente estaba en la posición. 4. Bien. Y lo shifteamos 5 unidades, por lo tanto 9. Excelente. ¿Se entiende eso?
chicos. Dedito para Sí, sí. arriba. Bacán. Entonces ahora grafiquemos esto para que sea más explícito. Entonces vamos a copiar un poquito de código acá. Vamos a copiarlo acá. Entonces, ahora vamos a dibujar solamente nuestro vector mult y nuestro mult shifteado. Y ya no van a ser 3 filas, sino que van a ser 2 filas. ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Dos filas porque son dos vectores, ¿cierto? Claro, porque queríamos graficar 2 vectores. Ah, ya. Aunque igual podríamos graficar estos 2 vectores en una misma figura. Pero como están los dos de color negro, no va a ser tan explícito. Aunque Ah, entonces los separa. igual podríamos hacer eso. Que ahora, como Ujú. estamos graficando 2 secuencias que no tienen las mismas posiciones, podemos dibujar los dos juntos, pero de diferentes colores. Ah, ya, ya. Entonces, hagamos eso. Ya, la original va a estar en negro. ¿Y la otra de qué color? Medio rojo. Rojo. Ya, veamos. Ahí tenemos. Ya, ya. Eso sucede cuando queremos graficar 2 secuencias en un mismo gráfico. Se ven bien, pero los puntos, como aquí tenemos los negros que estaban en 0, son visibles. Entonces eso no se ve tan bien en la figura. Entonces para eso, mejor que tengan cada secuencia su diferente axis. ¿Qué pasó? Aquí está. Entonces ahí tenemos. Ahora lo que podríamos hacer es empezar a estéticamente mejorar la figura. Que paso el dato. Esa es una de las cosas estrictas que el profesor revisa. Que la figura sea presentable. ¿Ya? Entonces dijimos, ok, estos dos ejes significan lo mismo. Entonces, para no tener tiempo muestras aquí en medio y tiempo muestras acá abajo, lo dejamos solo abajo. Amplitud, lo necesitamos tanto arriba como abajo. Los ejes, para que se vea mejor, idealmente estén tanto arriba como abajo. Vamos viendo cómo va mejorando la figura, a ver. Sí, va mejor. Algo más que haya que modificarle, agregarle. Chicos, Creo que no. O sea, tal vez se le podría colocar en el título para el gráfico inferior, segmento de escalón desplazado o shifteado. ya, buena acotación. Cambiémosles también que ya no es un escalón unitario, sino que es un segmento de una secuencia exponencial.
Ya, ahí está mejor la figura. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien le agregaría algo, le cambiaría algo? Yo creo que está bien. No, yo igual creo que está bien, pero pregunto para abrir la conversación. Igual creo que está bien. Ya. Entonces, volvamos a la figura anterior, que por el corte de la reunión no pudimos terminar de modificar. Entonces habíamos agregado las tres axis con su respectivo dibujo, pero nos faltaba ajustar las unidades, los ejes y todo lo estético de la figura. Entonces, como comparten, vamos a dejarlo con un solo nombre de etiqueta. Esto de aquí, que son los límites de la figura, dejémoslo igual para todos. Entonces, aquí en vez de un 0 tiene que ir un 1, y en vez de un 0 aquí tiene que ir un 2. Amplitud debería estar en las tres figuras. Y como señaló Rafael, hay que tener cuidado con el título. Esto es multiplicación de secuencias. Y ahí quedaron las tres. Chicos, ¿cómo se sienten con lo que acabamos de ver? ¿Se generaron más dudas? ¿Se respondieron algunas dudas? ¿Tienen alguna pregunta con la materia que están viendo? Que según lo que me dijo el profe estaban empezando a ver convolución. Sí, no, yo quedé bien al menos. Después que terminemos esta ayudantía, yo voy a juntar las tres partes del video y voy a subir al repositorio el cuadernillo que yo ocupé como referencia, que yo ya tenía resuelto, y el que resolvimos en conjunto con ustedes, ¿ya? Para que tengan como dos maneras distintas de la misma información. Es genial. ¿Alguna otra consulta, chicos? Eso lo vas a subir al GitHub, ¿verdad? Sí, esto va a quedar en el GitHub en la sección ayudantías. Vale. Entonces va a quedar como ayudantía 2-2021. Todo lo que no tenga 2021 hace referencia a ayudantías del año pasado. Que igual nunca está de mal echarle un ojo. Ya. Eh, ¿Tienen alguna otra consulta? Oye, aquí hay mensaje en el chat, a ver. Este mensaje lo dejó Álvaro hace 6 minutos atrás. Ya, entonces, chicos. Sí, no, fue cuando dijiste que el profe revisaba la presentación de los gráficos. Que Ah, también claro, sí. revisa eso, lo de los caracteres especiales, es tajante con eso, con los Sí. espacios y todas esas cosas. Los nombres de archivo no pueden contener espacios. Eso es un buen detalle. Para los nombres de archivo, evitar tildes. Eh, bueno, ñes también. Porque después cuando se traspasan de un computador a otro, queda la escoba. Ya chicos, ¿alguna pregunta de la materia?
del código. ¿Quieren que haya otra ayudantía de otra cosa? ¿De qué cosa? Voy a pausar la grabación por mientras.